Dios le bendiga, amados hermanos, familia, morada de Dios y amigos que nos escuchan. Gracias a Dios por la vida que nos ha dado y la salud. Y en este momento quiero orar a Dios antes de meditar la palabra del Señor. Pidamos su bendición. Amante Dios, te damos gracias. Pedimos que seas tú hablándonos en estos momentos y dándonos una palabra de esperanza a todo aquel que escucha, Señor. Sabemos, mi Dios amado, que tú has venido a recuperar lo que se había perdido y más aún a sanar a los enfermos. Dice tu palabra que tú sanabas a todos aquellos que venían a ti. Gracias, Señor, amén. Dice Juan capítulo 5, verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y comienza el capítulo 5 diciendo que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había algo en ese lugar que dice que había multitud de gentes que estaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero en lo que hemos leído nos dice la palabra del Señor que había una persona que por 38 años había visto bajar hacia el estanque y subir sanados. 38 años que día a día él veía ese milagro, que al movimiento del agua, los que estaban en mejor estado que él podían bajar, pero él no pudo durante 38 años. 38 años que estaba enfermo. La edad no nos dice la palabra del Señor, pero sí podríamos más adelante ver aproximadamente, poder deducir qué tiempo, qué edad quizás tenía este hombre. Y es que la humanidad de aquel tiempo y de ese lugar tenía una esperanza en aquel estanque, porque ciertamente había un mover, un movimiento interno de esa agua, y ajeno a todo eso tenía una virtud, que al moverse esa agua la gente bajaba y quedaba sanado de toda enfermedad, no importándole nada. Una esperanza en algo que en verdad surtía efecto, pero era terrenal. Pero Jesús pasaba por ese lado, había subido a una fiesta de los judíos allí en Jerusalén. Y ese que estaba cerca de Jerusalén, y Jesús fue a ese lugar. Y dice la Biblia que vio a este hombre paralítico. Hay algo que me llama la atención allí. Cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y lo que me da a mí, me asombra, es esa palabra supo. Él no tenía necesidad de que alguien le diga lo que tenía la persona. Él sabía. Y él fue a ese encuentro de aquella necesidad de aquel hombre que tenía su esperanza en algo terrenal, pero que le podía dar una solución a su problema. Jesús, al pasar por allí y decirle a aquel hombre que por tantos años había estado con esa molestia, destinado a estar completamente en el sufrimiento, Jesús se le acercó y con ojos de misericordia le dijo: ¿quieres ser sano? Y vemos aquí un lamento de este hombre que dice: ay, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro me gana. ¡Qué tremendo! No había esperanza. Pero el Señor, al verlo, solamente le dijo unas palabras de amor: levántate, toma tu lecho y anda. Él estaba en esa forma haciendo ver a las multitudes
que Él era la esperanza para la humanidad, que aunque nadie le había dado a Él esperanza a su enfermedad por 38 años, Él ya sabía, pasó por allí y le dio una palabra de esperanza. ¿Quieres ser sano? Y las lamentaciones, yo no sé cuál es el problema que tú tengas, qué enfermedad que tú tienes, querido amigo, querida hermana. Pero el Señor dice, ¿quieres ser sano? Pueden venir las lamentaciones y quizás dirás, es imposible, mi enfermedad es difícil, no puedo. Quizás hayas gastado tanto dinero en tu recuperación, pero Jesús, a lo que le habló al paralítico de este estanque de Betesda, que en hebreo eso significa misericordia, Dios le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Palabras de esperanza que este hombre al mirar a Jesús no hizo más que quizás de una manera nerviosa obedeció esas palabras de amor, de ternura, pudo levantarse. Vemos la actitud de las personas que estaban alrededor de él, que aquel hombre que no conocían su nombre estaba allí, pero escucharon esas palabras de amor, que le dio una orden, levántate. Él le creyó y cogió su lecho y se fue. Pero nos cuenta la palabra del Señor que habían hombres allí que por una costumbre, que los días sábados no podían hacer nada. Pero esos mismos hombres que tenían esa costumbre de estar vigilando y que nadie tenía que cargar o hacer algún trabajo, nunca le habían dado una oportunidad ni ayudado a él. Y ahora al verle caminar y llevar su lecho, le dijeron, no te es lícito. ¿Qué pasó? El paralítico le dijo, yo no sé. Aquel hombre que me habló y me dijo que tomara mi lecho y ande, ese me sanó. Él me dijo que tome mi lecho y que me vaya. Y estos personajes dijeron, ¿quién es el que te dijo esas palabras? Y él no lo conocía, no sabía. Pero hay algo, lo primero que hizo este hombre es ir al templo a dar gracias a Dios, y en el templo se encontraba adorando a Dios. Dice la palabra de Dios, después le halló Jesús en el templo y le dijo, y esto es tan hermoso cuando le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad que tenía este hombre era producto de su pecado. Porque le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vemos que Jesús está interesado en la persona, en el bienestar, pero también está interesado en el alma. Y lo que le agradó a Jesús es encontrar a este hombre en el templo. Y dice la palabra del Señor que al momento este hombre pudo publicar y decir que el que le había sanado se llamaba Jesús. Y estos personajes ahora lo buscaban. ¿Con qué fin? Dice la palabra de Dios, para matarle. Procuraban ellos, porque hacía estas cosas en un día que para ellos era tan santo, el día de reposo. Pero el Señor dice en su palabra, en el verso 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué hermoso que para Dios no hay tiempo de descanso. Él, aún en el tiempo que para ellos, los judíos, descansaban,
ellos estaban trabajando y dice su palabra que no había tiempo de descanso para ellos, para el Padre y Jesús. ¿Y por qué procuraban matarle? Porque Jesús decía que Dios era su Padre y Él se hacía llamar su Hijo. ¿Qué es lo que nos estaba indicando Jesús en aquel tiempo? A las personas de ese lugar, que Él era el estanque espiritual y que debían quitar la mirada de ellos y mirarle y poner su esperanza en el Hijo de Dios. Él dice en su palabra, en Lucas 1:37, ¿habrá algo imposible para Dios? Y esas palabras de ánimo, de que Jesús tiene el control de la situación, le dijo a aquel hombre, levántate. Yo no sé cómo estás tú, quizás estás en un lecho, quizás pasando por el problema de esta pandemia, quizás tú estás sintonizando en el hospital, quizás estás abandonado como este hombre, 38 años abandonado porque dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando uno está enfermo, los amigos se van. Muchas veces los familiares lo olvidan. Pero Jesús le dijo a este hombre, porque él supo que tenía 38 años de sufrimiento. Quizás en algún momento él había clamado a Dios, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, necesito de un milagro. Jesús apareció en el momento que este hombre clamó a él, porque él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué digo que clamó a él? Porque cuando fue sanado, lo primero que él hizo es estar en el templo y perseverar en las cosas de Dios. Quizás tú estás ahí, querido amigo o querido hermano, necesitando de esa misma voz. Él no ha cambiado. Él dice en su palabra que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. La mano del Señor no ha cambiado. Él está presto en todo tiempo para poner su mano, darte esa palabra de esperanza y decirte las mismas palabras que tienen vida. Las mismas palabras que levantaron en ese tiempo aquel paralítico son las palabras que todavía hay esperanza y te dice en estos momentos, a ti, tú que me estás observando, el Señor te dice en estos momentos, ¿quieres ser sano? Tu corazón late en estos momentos esperando una realidad. Quizás quieras lamentarte, quizás puedas decir, es tarde quizás, pero no hay nada imposible para Dios. Las mismas palabras que le dijeron al paralítico de Betesda, te lo digo a ti. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Hazlo. Prueba lo que no podías hacer antes. Jesús dice su palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar. Dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Allí Él llevó todo lo que a nosotros nos afectaba. Si Él llevó todas nuestras enfermedades y todo lo que nos afectaba hace más de 2000 años, tu enfermedad, tu problema es que ha sido traspasado. Ya lo llevó Jesús. Él ya murió una sola vez. Murió y resucitó. Ahora está allá arriba en el cielo, intercediendo, viendo a las personas que aceptan la palabra. Y aquel que acepta la palabra, como este hombre la aceptó, reciben sanidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Amante Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Seas tú mismo, Dios mío, sanando a aquel que esté enfermo. Tú conoces la enfermedad
que tiene, Señor. Quizás tiene vicios. Quizás, Dios mío, tiene algunas otras cosas que yo humanamente no lo sé, pero tú lo sabes, Señor. Pero puedo decir, mi Dios amado, que no hay nada imposible para ti. Ato y reprendo todo poder de las tinieblas. A ti, espíritu inmundo, donde te encuentras alojado, en ese nombre que es sobre todo nombre, ordeno que abandones ese cuerpo. Espíritu Santo, lleva esa palabra, enseñoréate ese cuerpo y dale la salud que necesita. Ahora, conforme a tu voluntad, mi Dios, quema tu escoria y pecado. Quema, Dios mío, saca tu inmundicia de allí, Señor, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.